tecnologías. Como les comenté, tenemos un invitado de lujo en esta ocasión. Tenemos a Albert Sierra Reguera. Y Albert pues, es el responsable de nuevas tecnologías de la Agencia Catalana de Patrimonio Cultural y es profesor del Máster de Humanidades Digitales en la Universidad Autónoma de Barcelona. Él es historiador del arte y trabaja desde hace 2 décadas, en la comunicación del patrimonio, especialmente en la aplicación de las nuevas narrativas y la tecnología en este ámbito. Hablábamos hace unos minutos precisamente con Albert, nos comentaba que él ha estado trabajando en esto desde hace 2 décadas y media, más o menos, por lo que nos comentaba, y ha sido uno de los grandes impulsores de este tema, especialmente desde el sector público. Nos va a contar toda su experiencia y ese conocimiento que tiene, así que Albert, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y tienes la palabra. Bueno, muchas gracias, Jesús, y a todo el personal del banco, porque la verdad para mí es un honor y un placer poder compartir con vosotros la experiencia que hemos tenido. Yo os explicaré algunos ejemplos, pero si todo va bien seré breve y dejaremos bastante espacio a las preguntas y a aquellas cuestiones que vosotros tengáis o aquellas inquietudes o dudas que podáis tener sobre la aplicación de las tecnologías al patrimonio. Sin más dilación, os comparto pantalla. Vale, estamos aquí. Y os enseño un poquito lo que os traía. Vamos a ver. Sí. Antes de empezar, una pequeña reflexión que eso se lo pregunto a todo el mundo con el que me estoy encontrando y al que hace 2-3 años que no nos vemos porque por pandemia nos hemos visto quizás solo por pantalla, que es una duda que tenemos todos y que se está resolviendo día a día, que es cuál va a ser el comportamiento del visitante a partir de ahora. Es decir, en la época post-COVID vamos a volver a ver el mismo turismo o la misma visita cultural que hemos visto hasta ahora. Vamos a ver las aglomeraciones delante de la Gioconda o en cualquier museo masivo, o por el contrario, el turista, el visitante cultural va a preferir experiencias diferentes, quizás más individuales o más grupales, pero sin el componente masivo. No voy a seguir por aquí, pero yo pienso que es una de las digamos, de las reflexiones que tenemos que hacer antes de empezar cualquier proyecto, porque no es tan evidente. Parece que va a volver al mundo del turismo masivo, pero seguramente volverá a cambiar. Entonces, lo que a mí me gustaría transmitiros es que para mí y para la gente con la que hemos trabajado, las tecnologías no han sido nunca un objetivo en sí mismas, es decir, no hemos querido implementar una nueva tecnología porque nos apasiona la tecnología, que también, sino como nuevas herramientas para conseguir lo que siempre hemos querido, que es la comunicación de las instituciones patrimoniales con el público y la implicación social con este patrimonio. Entonces, como tenéis aquí en pantalla, las tecnologías son herramientas para conseguirlo, no objetivos en sí mismos. A todos nos ha pasado, o me imagino que a vosotros también, que te llega el director o el responsable político y te dice, mira, quiero algo de realidad virtual, sea lo que sea, ¿no? No es la mejor manera de empezar, pero bueno, entonces tenemos que buscar un problema que solucionar con la realidad virtual. Pero nosotros hemos intentado siempre analizar los problemas y dar una respuesta tecnológica la más adecuada a cada problema. Entonces, normalmente siempre puedes encontrar, digamos, en tu cartera de soluciones alguna que encaja. Pero es importante no aplicar la solución antes de tener un problema. Entonces, ¿en qué nos podemos apoyar? En 3D, en realidad virtual, realidad aumentada. Luego veremos un poquito por encima los conceptos por si alguien no los tiene del todo claros. Yo soy un apasionado de las narrativas, de la nueva narrativa. En realidad, utilizo la tecnología sobre todo para introducir el storytelling o la narrativa. Y eso nos ha funcionado siempre muy bien. Tenemos un concepto nuevo que esta propia conferencia es un ejemplo de ello,
que es la telepresencia. Esto, de hecho, existe desde que existe Skype, como quien dice, ¿no? Hace ya más de 10 años. Pero nunca lo habíamos aplicado como lo estamos aplicando ahora. Y esto también nos puede llevar a modelos de consulta cultural o de consumo cultural o turístico diferentes de los actuales. En pandemia se puso más o menos de moda el hacer visitas online a sitios con un guía remoto. No pasó de ser un experimento, pero yo no descarto que en un futuro tengamos turismo virtual y que realmente sea un sector completo, ¿eh? Yo no pienso que esto vaya a desaparecer, al contrario. Yo pienso que vamos a verlo crecer desde el inicio. Y con todo esto, ¿qué podemos generar? Podemos generar lo que nosotros estamos trabajando últimamente, que son las llamadas experiencias inmersivas, que van desde, casi os diría que desde la ópera o al circo, son las primeras experiencias inmersivas, y nosotros ahora lo hacemos con tecnología, pero hay diferentes ejemplos. Por ejemplo, un mapping en el interior de una iglesia o cualquier otra cosa por el estilo. Incluso una buena narrativa con una audioguía puede llegar a ser una experiencia inmersiva. Es una experiencia, una buena película, cuando estás en el cine, te olvidas de que estás en el cine. Eso, cuando tú estás inmerso realmente dentro de la historia, eso es lo que nosotros queremos conseguir. ¿Qué nos permiten, como gestores de patrimonio, gestores de comunidades, gestores de público, qué nos permite una experiencia inmersiva más allá de una visita libre? Nos permite marcar el ritmo. Entonces, lugares donde la visita es quizás demasiado apresurada, te permiten darle la pausa que quizás necesita. Nos permiten dirigir la mirada a partir de los diferentes recursos, lo que proyectas en un sitio, lo que proyectas en otro. Puedes hacer mirar a la gente a un sitio, a otro. Y en cambio, y para el público, ¿qué es lo que tiene la experiencia inmersiva como diferente o como ventaja respecto a una visita tradicional de entrar en un sitio, mirar y salir? Pues que permiten al público no solo ver, sino vivir una experiencia. Lo de experiencias, no sé si habéis estado o si habéis visto la última conferencia de Mark Zuckerberg con el cambio de Facebook a Meta. Una persona se ha entretenido a hacer un vídeo con todas las veces que dice experience, y creo que dura más de un minuto. Experience. Bueno, pues no hace falta que lo diga yo tampoco. ¿Qué quiero decir cuando hablo de ver, no de vivir? Pues una cosa que la gente de Airbnb podemos estar más de acuerdo o menos de acuerdo con su modelo de negocio y de las consecuencias que puede tener en las ciudades, pero lo que no hay duda es que son muy listos y que tienen muy claro su propuesta de valor que tiene respecto a otras posibles. Entonces, os voy a enseñar una publicidad que tienen de un minuto. Ahora, perdona, dejo de compartir para compartir de nuevo porque no sé si está compartiendo sonido. Ok. Os comparto en pantalla completa. Bueno, sí, ya está bien, sí. Don't go to Paris. Don't tour Paris. And please don't do Paris. Live in Paris. When you Airbnb in Paris, you have your own home. Make your bed. Cook. You know, the stuff you normally do. The stuff you normally do. Don't go to New York. Don't go to Tokyo. Don't go. Live there. Live in Malibu. Live in the East Village. Live in Shinagawa. Feel at home. Anywhere. Do your regular routine. Wherever you go, don't go there. Live there. Bueno, el concepto me parece que está muy claro. Don't go there. Wherever you go, don't go there. Live there. Nosotros, como gestores de patrimonio, deberíamos imbuirnos también de este moto, y deberíamos ser capaces de si estamos transmitiendo, pues no sé, lo que sea, un lugar medieval o un palacio del siglo XVIII, no se trata de ir a ver ese palacio, sino de vivir ese palacio, ¿no? Y eso, si conseguimos eso, a través de los medios que sean, la gente va a salir diferente, va a salir
emocionada, impactada, y va a tener una relación al final con este patrimonio diferente de una cosa que simplemente ha visto, sino que va a formar parte de ello. Bueno, aquí tenéis el pequeño mapa de Cataluña donde estamos, para que nos ubiquéis en Europa. Os voy a poner 3 ejemplos muy rápidos. Empúries, Sant Climent de Taüll y Ullastret están relativamente cerca, 2 están en la costa y 1 está cerca de los Pirineos, en las montañas que dividen o que se separan o unen, depende de cómo quieras mirarlo, Francia con España. El primer caso es el de las ruinas de Empúries, que como veis aquí en esta imagen, ahora en 2021 tiene un Traveler's Choice de TripAdvisor, tiene una puntuación muy muy buena, pero esto no siempre ha sido así. Y como veis aquí, veis unas ruinas, es una ciudad griega, es donde se asentaron los griegos en la costa catalana. Y como veis, la playa está literalmente unos árboles más allá, es decir, está compitiendo totalmente con el turismo de sol y playa, está totalmente integrado. ¿Qué es lo que pasaba? Que en el yacimiento de Empúries, que como habéis visto allí, es muy grande, eso es solo la ciudad griega, luego hay una ciudad romana en la parte de arriba. Los visitantes cuando llegaban allí solo veían piedras, yo mismo, y se aburrían al cabo de 20 minutos, 25 minutos, y ya preguntaban por la salida y se iban de allá lo más rápido posible porque no entendían nada. Entonces, ¿cuál ha sido el proyecto de la dirección de Empúries? Hacer que, lo que os decía, vivir estas ruinas, no simplemente ver piedras, sino entender qué es cada uno de estos lugares. Entonces se creó una audioguía, que es lo que nosotros trabajamos con ellos, una audioguía muy teatralizada, con un guión muy trabajado que te iba explicando en cada momento qué es lo que estabas viendo a tu alrededor. A la izquierda tenéis una fábrica de salazón, ¿veis la puerta? Por esta puerta pasó a la derecha tenéis unas escaleras, subid estas escaleras. Pues subían las escaleras, aquí estamos, etcétera, etcétera, etcétera. Y a cada uno de los espacios le correspondía un pequeño audio teatralizado que ahora os pondré uno para que lo escuchéis, para que veáis un poquito el tipo de teatro que hacemos, siempre sobre bases científicas. Aquí trabajamos totalmente de acuerdo con los arqueólogos que trabajan en el yacimiento y sacamos a la superficie historias que son plausibles. Evidentemente no conocemos a los personajes que vivían aquí, pero sí que son totalmente plausibles con la vida de los griegos, los romanos o los íberos que se incorporaban al Imperio Romano, que es lo que os explicaré. Luego se creó un nuevo centro de visitantes, un nuevo audiovisual, una nueva visita inmersiva al criptopórtico, que es esta parte de como esta galería, con unos actores proyectados que también te explican una fiesta y te explican digamos, el señor de la casa, el criado que se ríe de él a sus espaldas, etcétera, muy teatralizado. También tiene una visita guiada con realidad virtual y sobre todo las visitas teatralizadas que veis aquí en la parte de abajo, veis aquí una Faustina, que son una pareja, Caius y Faustina, que nos van recibiendo por todo el yacimiento. Os pongo un momento la audioguía para que la escuchéis. Parece mentira que una palabra pueda cambiarlo todo. ¿Cuántas veces ha atravesado el foro con la cabeza gacha, esquivando la mirada de los romanos? Hoy, en cambio, pisa las losas con un aplomo desconocido. Ciudadano romano. ¿Quién se lo iba a decir? Y algún día, tal vez, edil. Si le oyeran sus mayores. Los viejos íberos no ven la novedad con buenos ojos. Llevan tiempo protestando. Ya estábamos bien como estábamos, dicen. Cada uno en su casa, como siempre. ¿Agachando la cabeza como siempre? No, gracias. Que protesten si quieren los viejos. De todas formas, pronto no les entenderá nadie. Los más jóvenes ya solo hablan latín. Y lo hablan mejor que los griegos, dicen. Cada uno en su casa. ¿Quién se conforma con una casa cuando puede tener un imperio? Aquí la audioguía sigue relatando otros espacios, pero nos interesaba mucho explicar este proceso de incorporación de los íberos al Imperio Romano, que es un tema que puede parecer lejano, pero en realidad es un tema que se repite siglo tras siglo,
que es el de la incorporación de las élites indígenas al proyecto general colonizador. Entonces, es un tema muy difícil de tratar, pero que es muy, muy interesante y que aquí nosotros estamos muy contentos de cómo funciona. Os voy a explicar también en 5 minutos otro proyecto que es el que más reconocimiento nos ha dado a los equipos que hemos trabajado con él, que es un mapping. El mapping, simplemente esta diapositiva es para enseñaros un poco que un mapping no es simplemente proyectar sobre una pantalla, sino que lo primero que se hace es escanear esa fachada o ese edificio o el espacio donde se hace el mapping, y entonces a partir de unos programas específicos se crean luces virtuales o personajes virtuales que interactúan con el elemento físico, en este caso una fachada, pero que no simplemente se proyectan, sino que interactúan y que pueden pasar por detrás de las columnas, salir de los balcones, etcétera, etcétera. En este caso, en el segundo que os voy a explicar, es el de San Climent de Taulls, una iglesia románica del siglo XII, que es declarada desde el año 2000 Patrimonio Mundial por todo el conjunto de las iglesias del Valle, y que a la izquierda de todo podéis ver cómo era en 1907, me imagino que debe ser esta foto, y por el tráfico que había de obras de arte en estos momentos de principios del siglo XX, para evitar la exportación a Alemania y a Estados Unidos, que tenían diferentes compradores de arte dando vueltas por España, Francia e Italia, después de unas peripecias bastante estrambóticas, se arrancaron las pinturas murales, pinturas que estaban en la pared, y se llevaron a un museo en Barcelona, que es lo que tenéis aquí a la derecha. Esto que tenéis en medio es como era la iglesia aproximadamente el año 2000-2005, que es cuando empezamos nuestra intervención. Entonces había unas copias hechas sobre yeso en la iglesia, porque las pinturas se habían trasladado al museo a 300 kilómetros de su emplazamiento. Y entonces a nosotros nos tocó intervenir en esta iglesia para restaurarla, pero también para darle un nuevo motivo, y luego veremos la gráfica, un nuevo motivo de visita, porque a pesar de ser patrimonio mundial, las condiciones en que estaba la iglesia para ser visitada eran muy deficientes. Había humedades, había goteras, había habido conflictos con el ayuntamiento, y entonces las iglesias estaban cerradas durante la semana, solo abrían los fines de semana, se iba perdiendo público a marchas forzadas, la visita a la iglesia como máximo era de 15-20 minutos, porque no había elementos para ver más allá de dar la vuelta por dentro, pero unas copias de las pinturas. Entonces lo que nosotros imaginamos es devolver las pinturas de forma virtual a su emplazamiento, es decir, volver a poner las pinturas, que son una de las más conocidas del arte catalán, en su lugar, ya que no podíamos hacerlo en forma física, hacerlo de forma virtual y dejar ver también este proceso de arrancado de las pinturas y dejar abierta esta pequeña reflexión. Entonces, lo que hicimos, después de muchas pruebas y de no tener muy claro si sería posible o no, hicimos muchas pruebas y conseguimos un esquema de 6 proyectores, que 2 están por encima de la caseta de entrada, 2 en los laterales, 2 escondidos detrás del altar, y lo que conseguimos es esto que tenéis aquí. Esto es un ciclo de visita de aproximadamente 40-45 minutos, en el cual tú, cuando entras, ves la imagen central, que son las pinturas que realmente existen en el museo, proyectada sobre la pared. No se trata de un espectáculo, sino de una reconstrucción virtual, digamos, de su estado actual. Entonces, luego tenemos, sí, un pequeño audiovisual de 9-10 minutos, que nos enseña cómo fueron pintadas estas pinturas, y que cuando acaba nos lleva a la parte de la izquierda, que es donde vemos las paredes sin las pinturas, pero sí con los restos, que como podéis ver en los laterales o en la parte central, todavía hay bastantes restos de estas pinturas. Vamos a ver si podemos saltar al vídeo. No tengo, ok, sí.
Os pongo un minuto de resumen de cómo es el mapping. Bueno, ya habéis visto un poco el ciclo y después llega esta parte final. El éxito ha sido inmenso. Es probablemente de los primeros mappings instalados de forma permanente en un edificio medieval. Hay algunos ejemplos en Francia, sobre todo, de exteriores, en tema de verano, fines de semana, pero de forma permanente como interpretación del patrimonio no es demasiado frecuente. Y bueno, ha ganado premios en todos los lugares, Estados Unidos, Italia, etcétera, y sigue funcionando, lleva más de 7 años ya en funcionamiento y con éxito total, ya lo veréis luego. Realidad virtual. La realidad virtual es, digamos, como base técnica lo que tiene es estas gafas que lo que hacen es hackear los sentidos, es decir, poner una pantalla delante de cada uno de los dos ojos y crear un mundo virtual a tu alrededor, de forma que si tú mueves la cabeza, como el dispositivo sabe cuál es tu posición, te muestra una parte de este mundo virtual que te está rodeando. Entonces nosotros utilizamos esto mismo para otro proyecto, en este caso Ullastret, que está al lado mismo de Ampurias, de las ruinas romanas. Pues estos son los de enfrente, son los íberos con los cuales los griegos estaban comerciando. Es decir, si Ampurias se puso allí es porque delante tenía la capital de los íberos de esta zona. Entonces aquí lo que teníamos era una gran cantidad de conocimiento arqueológico que había que traspasar al público porque la gente no se imaginaba cómo eran las ciudades íberas. Hicimos una reconstrucción en 3D y de nuevo hicimos, aquí tuvimos dos estrategias de comunicación diferentes. Una pequeña sala inmersiva que nos hubiera gustado que fuera más grande, pero es la única sala que teníamos disponible, en la cual tú vives una pequeña experiencia de un jefe de la tribu que vuelve en sueños a la ciudad, etcétera. Y esto mismo lo vivías también con gafas de realidad virtual en eventos especiales, fines de semana, etcétera. Os pongo un momentito, vamos a ver si tengo por aquí, videomapping Ullastret, sala inmersiva. Os pongo un momentito la sala inmersiva para que os hagáis una idea de la historia, cómo utilizamos también la narrativa. Estoy dentro de mi ciudad, en una calle cualquiera. He vuelto a casa. Huelo el aroma de la leche recién ordeñada y el polvo del grano al ser batido. Oigo el griterío de los niños y miro a derecha e izquierda, pero no los veo. ¿Dónde están? Es un sueño, pero parece real. Bueno, con esto pienso que es suficiente. Entonces, si os interesa el tema del guionaje y cómo traspasar el conocimiento científico a temas narrativos, hacéis alguna pregunta y lo podemos comentar. Aquí teníamos un ejemplo de realidad aumentada, pero como vamos un poquito justitos de tiempo, prefiero daros tiempo a que preguntéis. En este caso era simplemente una visita infantil donde hay una serie de animales que hay que buscar a través de los cuadros del museo. Y luego lo que estamos trabajando últimamente nosotros es que, si habéis visto, tanto para el mapping, realidad virtual, realidad aumentada, siempre necesitamos el 3D de los edificios y de los propios objetos de museo como base para crear estas experiencias inmersivas. Entonces nosotros estamos haciendo un programa que es el programa Giravolt. No os paso el vídeo, tenéis el vídeo en los enlaces,
con el cual estamos escaneando en 3D objetos de museo y edificios patrimoniales de aquí de Cataluña, y estamos haciendo una serie de aplicaciones educativas y de accesibilidad, por ejemplo, también, donde escuelas, institutos, universidades, centros con disminuidos, etcétera, tienen acceso a estos modelos 3D, pero también tienen actividades para crearlos ellos mismos. Por ejemplo, aquí a la derecha, con un simple smartphone se puede generar un 3D de calidad más que suficiente para colgar en Internet y compartir un patrimonio que en este caso ya es tuyo. Lo que estamos haciendo con escuelas es eso, que cada escuela están escaneando, pues, no sé, el patrimonio que tienen en su municipio y lo están subiendo a Internet y están haciendo pues una ruta por su propio patrimonio escaneado. Eso es, claro, a una clase, si les dices que lo hagan con lápiz y papel, pues lo hacen, pero si les dices que con su teléfono van a generar un 3D, pues funciona muchísimo mejor. Y como os decía, la pregunta de ¿puede una experiencia inmersiva cambiar una dinámica cultural, incluso socioeconómica? Sola no. Es decir, si montamos un mapping en un sitio y simplemente hacemos eso, no vamos a cambiar nada. Pero si esto está inserto en un proyecto que está trabajando con más cosas, realmente sí. Nosotros tenemos estos 3 casos que os he enseñado, Ampurias, Ullastret y Taüll, se cambió claramente la dinámica de visita, y en el caso de Taüll incluso la generación de visita no solo a la iglesia sino al valle en general fue absolutamente diferente. Aquí veis, por ejemplo, en 2001, 2002, 2003 el número de público que visitaba a la iglesia de Sant Climent estaban sobre 70, 71, 69. Empezaron los problemas económicos y etcétera, y fue bajando, y del 2011 al 2013 veis que se perdió hasta la mitad de público, porque había una crisis de gestión muy importante. Entonces, cuando hicimos nosotros nuestro proyecto, que tampoco estaba muy ligado a grandes campañas de comunicación, no hicimos ninguna comunicación, simplemente ha sido el boca a oreja y los premios que ha ido consiguiendo, y ya lo veis que en 3-4 años estábamos otra vez en los 60.000 visitantes, que es... y os puedo asegurar que todo el mundo en nuestro entorno patrimonial y turístico se ha convertido en el recurso. Dejo de compartir pantalla. En el recurso atractivo por excelencia. Incluso otros pueblos han intentado copiarlo y generar otros atractivos similares. Si os parece bien, yo lo dejaría aquí. Estamos a y media, tenemos media hora todavía para hacer preguntas. Si tenéis alguna pregunta sobre uno de estos ejemplos concretos, este PowerPoint está en línea, lo podéis consultar y supongo que la gente del banco os podrán poner el enlace para que os lo podáis descargar. Veo una pregunta ya, en el caso del carnaval, ¿cómo generar una experiencia inmersiva? El carnaval es una experiencia inmersiva, entonces yo no recuerdo, doy clases también en otra universidad dedicada al turismo, y una alumna, pienso que colombiana, nos trajo una propuesta de la casa del carnaval, de poder experimentar el carnaval cuando no está en marcha, ¿no? Y bueno, ¿se puede hacer? Sí, se puede hacer, claro, pero hay que analizarlo muy bien y ver qué se puede dar. Jesús. Albert, tenemos Dime. aquí a Tatiana, mi colega Tatiana Koppelman, que está recibiendo todas las preguntas que recibimos en el chat, y para hacerlo más eficiente el proceso le damos la palabra a Tatiana, que las edita Estupendo. y te las pasa. Hay muchas preguntas, te lo advierto ya, generando muchísimo interés. También otra cosa, cualquiera, es decir, vamos a poder resolver algunas en media hora, como mucho 30. Si hay preguntas que quedan por responder o consultas, yo no sé qué medios tenéis para hacer algún chat o hacer un Q&A, ¿no? Tenemos algunos canales para hacer eso, y Correcto, simplemente seguimos en contacto. Correcto, hacer las preguntas por escrito y os las contesto por escrito en un par de días. Claro que sí. Adelante, Tatiana. Muchísimas gracias, Alberto. Las primeras preguntas que tenemos están relacionadas a la parte financiera.
Entonces, una de las preguntas es efectivamente cómo es que se ha financiado la producción de las aplicaciones de realidad aumentada y realidad virtual en estos sitios patrimoniales donde has trabajado. Y también nos gustaría saber si es que estas experiencias se monetizan de alguna manera o si son plataformas de acceso gratuito. En los 3 casos que habéis visto forman parte de un programa de sponsorización que uno de los bancos más importantes de España, en este caso la Caixa, o CaixaBank, ahora se llaman CaixaBank, tenía un convenio con el gobierno de Cataluña para financiar una serie de intervenciones y financió algunas de restauración y otras de comunicación o de nuevas tecnologías. Y estas se financiaron gracias a la participación de este banco. Y sí, normalmente en todos estos lugares se cobra entrada. Algunas intervenciones son más caras. La del mapping de Taüll realmente es cara, pero por ejemplo la de 3D y la que os he enseñado de la audioguía, en realidad la audioguía y las visitas, si miráis TripAdvisor, por ejemplo, de Ampurias, veréis que lo que todo el mundo destaca es la visita teatralizada. Entonces, no siempre es necesario invertir muchos centenares de miles de dólares en tecnología, porque lo que a la gente le interesa son las historias. Y la tecnología nos sirve para explicar historias de formas que una persona no puede hacer. Pero no nos olvidemos de los otros recursos. Nosotros siempre intentamos utilizar la tecnología menos avanzada posible. Es decir, la que sabemos seguro que va a funcionar. Entonces, para hacer un mapping, vamos a buscar no los proyectores más avanzados, sino los más seguros. Pero claro, lo que hacemos con un mapping no lo vamos a poder hacer con nada más. Pero si con una hoja de cartón impresa en 3 tintas logramos lo que queremos, no vamos a hacer un mapping si podemos utilizarlo si podemos resolverlo con una audioguía, que nos vale 10 veces menos, no vamos a utilizar una tecnología porque sí. Otra cosa es utilizar la tecnología como elemento de marketing, de decir, hey, nadie lo tiene y lo tenemos nosotros. Eso sirve durante un año, pero más no. Y, por ejemplo, para el caso de Taüll, ¿aproximadamente qué costo tuvo ese mapping? Pues, para que os hagáis una idea, aproximadamente $500,000. Pero tenéis que pensar que la mitad fue mapping y la otra mitad fue intervención en la iglesia. Reparación de tejados, restauración de las paredes, etcétera. O sea, $250,000 aproximadamente. Pero bueno, eso en precio España, claro. En Estados Unidos sería el doble y en algunos países de América Latina me imagino que sería seguramente la mitad, porque no es una cuestión de lo que van los proyectores, vale, pero el coste más alto es el de horas de diseñador, horas de técnico, etcétera. Entonces es muy variable en función de los países. Bueno, y hablando justamente de los perfiles, una de nuestras preguntas es saber pues, ¿cuáles serían los perfiles técnicos profesionales que se necesitan para poder incorporar la tecnología al patrimonio? Y si es que conocemos algún proveedor de este tipo de soluciones que estén, o sea, sabemos que están en España, pero que tengan presencia en Latinoamérica. Yo, españoles con presencia en Latinoamérica, la verdad es que no conozco demasiados. Nosotros tendemos... Los catalanes miramos siempre un poco... hacemos proyectos pequeñitos. En Madrid se hacen proyectos más grandes. Entonces nosotros tendemos a buscar empresas pequeñas y medianas y hacemos la coordinación nosotros. Es decir, no entregamos todo el proyecto a una empresa, sino que este es nuestro esquema de trabajo. Coordinamos nosotros, buscamos guionistas, buscamos técnicos, buscamos dibujantes, buscamos artistas 3D y coordinamos nosotros. Entonces, claro, es mucho más trabajo, pero es mucho más barato. También puedes dar todo el proyecto a una empresa de la cual tú te fíes, te va a costar el doble porque te van a hacer la coordinación ellos, y es así. Entonces, empresas con presencia en Latinoamérica. Jesús me está hablando de una empresa de Madrid que yo no conozco,
que sí que han trabajado para el banco y que tienen proyectos muy interesantes, pero os puedo garantizar que cualquier empresa de España, si tiene la oportunidad de trabajar en América, va a venir seguro, ¿eh? Muchísimas gracias. Ahora, perdona, y lo que me decías de perfiles, yo pienso que sobre todo necesitamos el perfil técnico de cultura que sea valiente, que sea innovador y que sea un poco heterodoxo, porque los ortodoxos normalmente les cuesta asumir el peaje que tiene la creación también, porque la creación siempre tiene el de decidir si esta muralla llegaba aquí o llegaba allá. No tenemos los datos. Si no tienes los datos, tienes que escoger lo más plausible, pero ahí tienes el historiador o el arqueólogo que no se atreve. Necesitas gente valiente. Y luego, y luego necesitas que los perfiles técnicos, tanto técnicos como artistas, sean sensibles al patrimonio, porque hay mucha gente que no lo es. Y entonces que intentan crear su obra, y no se trata de eso, se trata de todos trabajar para generar algo en función de ese patrimonio. Justo lo que estás diciendo es un perfecto camino a nuestra siguiente pregunta, que es, bueno, que uno de los temas fundamentales del patrimonio es justamente la autenticidad, ¿no? Entonces, pues, que cómo estas experiencias dialogan o debaten con la autenticidad del valor del patrimonio. Y llevado a la mano con esto es cómo estos cambios con la digitalización pueden mejorar o en general cambiar el trabajo que tienen los museos o diferentes instituciones de gestión del patrimonio en su trabajo del día a día. Yo en esto soy un firme defensor de la utilización de las tecnologías como garantes de la autenticidad. Es decir, cuando nosotros solo podemos, si tenemos una muralla de una ciudad antigua y la queremos recrecer para que la gente se imagine cómo era, lo vamos a hacer en físico. Hace 30 años lo teníamos que hacer en físico. Y ahí sí que hay un problema de autenticidad, porque vas a poner la lámina de plomo, que si la carta de Londres, etcétera, etcétera. Vas a estar ahí pegándote bofetadas todo el día si la gente lo entiende y nadie entiende nada y todo el mundo se piensa que lo que está ahí es de verdad. Y no vas a poder diferenciar lo que tú haces. O sea, esto era mi vida anterior en el Servicio de Patrimonio Arquitectónico, era siempre este debate. En cambio, la tecnología, por ejemplo, en Tahull, nosotros tenemos los 3 estadios, pero son virtuales. Es decir, nosotros proyectamos, pero en cada media hora tienes 3 minutos donde tú ves la realidad física. Y ya está. Entonces, tú luego puedes crear lo que tú quieras, puedes crear cosas contemporáneas que siempre tienen que estar refrendadas por el máximo rigor histórico. Es decir, es lo que te decía, tienes que tener historiadores valientes que se atrevan a hacer hipótesis, que no todos lo son, que se atrevan a hacer la hipótesis y a que si descubrimos algo, en Ullastret, por ejemplo, donde pusimos el puente, pues luego se excavó y no está allí. Está a 100 metros más para allá. Pues vamos a tener que cambiar el 3D. Pero no hemos construido un puente. Entonces no tenemos que destruir un puente y volverlo a hacer. En digital, cambiar una cosa no es ningún drama. Entonces, para mí, la tecnología justamente es el garante de la autenticidad. Y lo que hacemos ahí, el método con el que trabajamos para hacer los guiones es siempre trabajar primero con los arqueólogos, que nos dan una lista de conceptos, una lista de personajes, una lista de eventos, que luego le pasamos esto al guionista y él construye a partir de estos elementos. Y construye una historia que es ficticia, pero que es posible. Es decir, no trabaja el guionista a su aire, sino que trabaja siempre con el objetivo de poner en ese guión los elementos históricos que conocemos. Por ejemplo, el hecho de que había animales, de que los animales corrían por las ciudades ibéricas. Cuando el jefe vuelve lo dice, oigo los niños jugar, el aroma de la leche recién ordeñada. Estamos colocando, tenemos un vídeo muy, muy divertido, con todos los conceptos históricos que estamos colocando en esa narración, que tú dices, bueno, esto es inventado todo. Es inventado el personaje, que además es un sueño, pero todo lo que está diciendo es conocimiento arqueológico 100%.
Muchísimas gracias, Alberto. Bueno, esas son un poco las ventajas, ¿no? Pero quisiéramos saber cuáles son los obstáculos que han enfrentado para poder incorporar estas tecnologías a la gestión del patrimonio. Yo diría que en algunos casos reticencias de conservadores o de directores de museo que no promueven este tipo de discursos porque consideran que son frívolos. La visión de esto como frívolo o en algún caso también la hipermercantilización de la utilización de la tecnología. Es decir, bueno, ahora vamos a vender entradas aquí a chorro y lo que me interesa simplemente es vender entradas. Además de eso, luego otro tema es lo que te decía. Nosotros intentamos utilizar las tecnologías más seguras, más probadas. También hacemos experimentos y hacemos pilotos, pero los hacemos con cosas pequeñitas que si fallan no pasa nada. Pero cuando vamos a cosas grandes, intentamos que sean muy seguras porque el mantenimiento es muy importante. Y en tecnología la evolución es tan rápida que, por ejemplo, la realidad virtual, o sea, es que cada año casi tendrías que cambiar de dispositivo y si no, y cada año estás cambiando de sistema operativo un par de veces en los teléfonos. ¿Cuántas veces se te actualiza el sistema operativo del teléfono por año? Mínimo 1, 2. Eso, si tú tienes una aplicación, quiere decir renovar aquella aplicación, adaptarla. O sea, es un constante, es un trabajo constante que no es lo mismo que hacer un folleto. Tú tienes el folleto allí y ya está, ¿no? El mantenimiento es un peaje alto. Muchas gracias. Alguien del público nos menciona que, bueno, un buen guía puede ajustar su narración según el público al que se dirige en ese momento y que si no será necesario estudiar a más profundidad los visitantes antes de poder atinar que la solución tecnológica sea la apropiada, ¿no? Ya que pues, es un poco inflexible. Absolutamente de acuerdo. En el mapping de Tawi, por ejemplo, tenemos dos versiones. Tenemos la primera versión, que es, digamos, entre comillas, universal y que parece que ha funcionado bastante bien. Y luego tenemos una segunda dedicada a centros educativos o digamos, a una visita más, no tanto de experiencia como de aprendizaje. Y este también está funcionando muy, muy bien. La tecnología te permite también hacer perfiles y que de alguna manera se vayan autoajustando a lo que tú como usuario puedes hacer. Pero es cierto que el buen guía, un compañero decía, no hay nada mejor que un buen guía y no hay nada peor que un mal guía. Y es cierto. O, como decía otro también, un profesor no debería ser nunca sustituido por una máquina. Pero hay profesores que deberían ser sustituidos por una máquina. Excelente. Bueno, la siguiente pregunta es porque existen varios hoy día patrimonios submarinos o patrimonios sumergidos. Entonces, quisiéramos saber si se ha explorado o alguna experiencia que se tiene con este tipo de patrimonio que nos pudieran compartir y la visión sobre cómo se puede apalancar la tecnología para estas formas de patrimonio. Sí, me parece interesantísimo. Es uno de los que teníamos en lista para el tema de 3D. De hecho, aquí en Cataluña, el Centro de Arqueología Subacuática hace capturas fotogramétricas, hace capturas 3D de los yacimientos en los que trabaja. Y vamos a ver, una pantalla inmersiva, una sala con 3 pantallas alrededor y una filmación con 3 cámaras submarinas y luego generar, digamos, como esta cúpula a tu alrededor donde tienes el agua, etcétera, es una posibilidad. Otra es la captura o en 3D o en 360 de este patrimonio submarino, que yo pienso que se le puede dar un poquito también de narrativa, que te pueden ir explicando cosas, etcétera, y experimentarla con gafas de realidad virtual. Eso es muy, muy, muy potente. Una de las experiencias, digamos, de prueba de las HTC, pienso que era, o de Steam, se llamaba Blue o The Blue,
que era un barco hundido con una ballena que pasaba a tu alrededor, etcétera, y era absolutamente impresionante. Pienso que es un campo abonado absolutamente a las experiencias de realidad virtual. Teníamos una exposición que al final no pudimos hacer lo que queríamos, pero queríamos poner al público en la posición de los submarinistas, ¿no? de boca abajo, y con las gafas ahí colgados. Teníamos un mueble diseñado ahí para poner a la gente, que era muy divertido, pero al final no salió. No tuvimos el dinero para hacerlo, pero el croquis a lápiz lo tenemos todavía en el despacho. Increíble. Bueno, y una de las siguientes preguntas aborda el tema de, el patrimonio inclusivo. Sabemos que, en la región de Latinoamérica tenemos muchísima desigualdad en cuanto al acceso tecnológico. Entonces, ¿qué nos podrías compartir respecto a esto? ¿Cómo podemos apalancar estas tecnologías y a pesar de las brechas que existen en cuanto al acceso de las mismas? ¿Cómo se podría darle más apertura y permitir que todo el público pueda disfrutar de esto, ¿no? Aquí tenemos dos posibilidades. Una es la aplicación de tecnologías in situ, ¿no? en el lugar de visita. Entonces aquí la accesibilidad es la accesibilidad al sitio, tanto física como económica, como cultural, etcétera. Entonces es el mismo problema que hemos tenido siempre, digamos, ¿eh? Es decir, simplemente se puede trabajar de esta manera. Luego tenemos otra, que es la accesibilidad de ordenadores. No sé qué tasa, me imagino que debe ser muy desigual por países y por estratos sociales probablemente, pero la tasa de acceso a Internet. Es decir, mientras tengas Internet tienes una garantía de poder acceder a todo, en realidad a todo. Y luego otro es la penetración de smartphones, la tasa de penetración de smartphones. Desconozco, por unas clases que hice para Argentina sí que tenía un poco más los datos, pero desconozco en este caso cómo debe estar repartido. Pero si tenemos un smartphone, ya tenemos un punto de contacto. Es decir, una persona, aunque no tenga nada más, si tiene un smartphone, tenemos un punto de contacto donde colocar diferentes cosas. Es decir, un proyecto 3D, un proyecto inmersivo, aunque no tengas las gafas. Si tienes un smartphone y cartón, te puedes crear tú mismo casi unas gafas de esto, sin necesidad de hacer campañas específicas para este tipo de accesibilidad. Pero hay muchísimas cosas que estamos haciendo en realidad aumentada o en 3D o en vídeo o TikTok o cualquier cosa de este tipo, que tienen que ver con la tecnología y que solo necesitan un teléfono móvil y una conexión a Internet al otro lado. Entonces, este es el mínimo. Y luego el otro es lo que te decía, la tecnología puesta en sitios, que eso también es posible, dependiendo hemos hecho también algún camión tecnológico con la instalación de la exposición dentro, que está girando y enseña cosas de forma itinerante, ¿eh? Eso también es una posibilidad. Y luego tenemos proyectos específicos. Aquí en Cataluña también tenemos entre un 25 y un 30% de niños que están en situación rayando la pobreza, y tenemos un programa específico de ayudas a escuelas, aquí se llaman de alta complejidad, es una manera de decirlo, para que tengan el autocar gratis para venir a nuestros monumentos. Porque el punto que hacía que no pudieran venir no era el precio de la entrada, que son 3 euros o 4 euros, o si es una escuela de este tipo es gratuita, sino el hecho de tener que contratar un autocar para poner los 40 niños o 50 niños y llevarlos para allá. Este era el problema, se identificó y se hizo un programa de becas específico para este punto. Con becas se puede llegar a todos lados. Muchísimas gracias, Albert. Y una última pregunta para cerrar, y luego le paso la palabra a Jesús, es ¿cuáles crees que van a ser las tecnologías que más van a influir en el patrimonio en los próximos años? Yo pienso que, como os he venido diciendo, las tecnologías 3D las vamos a encontrar en todos lados, también en el patrimonio. Estamos intentando que el patrimonio no quede atrás, pero vamos a ver tecnologías 3D en las tiendas digitales, en lo que ahora es la típica foto de un e-commerce.
se va a sustituir por un modelo 3D de todo, o sea, de todo, en los próximos 5 o 6 años. Luego lo que dice Mark Zuckerberg del metaverso y todo esto, estamos en lo mismo, es generar o lo que es lo que está haciendo Epic Games con el Fortnite, son generar entornos tridimensionales. Esta generación de entornos tridimensionales y el hecho de tú ser capaz de generar modelos 3D del patrimonio, yo pienso que es una de las líneas que vamos a ver explotar en los próximos 5 años. La otra son los datos, la gestión de datos, el Big Data, la inteligencia artificial, pero eso requiere de un trabajo que se tiene que haber hecho antes y que muchas veces no está hecho, que es el de tener la documentación en orden y abierta y de acceso público. Eso es lo más importante y es un proceso que aquí, incluso en España, no está al nivel de Holanda o de Bélgica o de Alemania. Hay mucha información online, pero hay mucha que todavía no está online y eso, la apertura de información pienso que es uno de los retos absolutos para el futuro. Y luego la telepresencia. Yo pienso que la telepresencia, esto que estamos viendo, la visita, yo soy un firme convencido de que va a haber gente que va a visitar las pirámides de México a través de la pantalla del ordenador, porque no van a poder ir a México, porque es exactamente lo mismo que el fútbol. Tú puedes ir a un campo de fútbol, sí, pero muchas veces vas a ver el partido de fútbol en televisión. Pues yo estoy seguro que va a pasar lo mismo. Pensaba que sería más rápido, veo que no, que la gente sigue queriendo ir a Venecia o a Perú, como es lógico, porque siempre esto va a ganar siempre, es decir, la experiencia física real va a ganar siempre, pero no siempre la vas a poder tener. Entonces, tener este contacto no es ninguna tontería. Y hay veces que la carrera de coches siempre la ves mejor por televisión que en el circuito. Ahora, si puedes estar en el circuito es una experiencia fabulosa, pero si tú quieres ver la carrera, a lo mejor es quedarte en casa. Vale, muchísimas gracias, Albert. Le paso la palabra a Jesús Navarrete. Gracias, Tatiana. Oye, Ángel, muchísimas gracias. Esto está muy bueno y las posibilidades son enormes, de verdad. Es que yo creo que nos tenemos que poner creativos y sacar todo lo que se nos ocurra, porque yo creo que hay un montón de posibilidades aquí. Fíjate que yo te iba a preguntar una cosa que tú respondiste al final, porque desde que arrancaste la presentación yo estaba pensando en el famoso metaverse, que es lo que está ahorita todo el mundo hablando, pero ya nos comentaste algo al respecto, pero ¿tú crees entonces que vamos en esa dirección o que vamos a poder incorporar? Yo estoy convencido que sí. No sé si habéis visto, ¿cómo era? Ready Player One, la película que es horrorosa, pues, o sea, como película es malísima, pero lo que nos traslada a este futuro distópico donde la gente vive en un cuartucho y juega con unas gafas en un mundo virtual, lamentablemente no está tan lejos. Evidentemente vamos a luchar para que no sea exactamente así, pero yo sí que estoy convencido que las generaciones más jóvenes van a vivir una parte de su vida en el metaverso. Llámale como quieras. Pero de hecho, o sea, yo estuve unos años enganchado a los videojuegos de fútbol y sí, luego me quité, es una droga, ya estoy limpio, no juego poco ahora, pero sí, yo estoy convencido que las generaciones más jóvenes, sobre todo, van a vivir una parte de su vida y van a tener contacto social a través de... Y nosotros, de hecho, ahora quizás no tenemos una estructura tridimensional que nos acoge virtualmente, pero esto que estamos haciendo sería muy difícil si no tuviéramos este metaverso. Esto es o sea, yo pienso que cada vez más vamos a tener muchos contactos virtuales que van a ser igual de reales que los físicos. Virtual no quiere decir que no sea real. Es igual de real. Esta conferencia que hemos tenido hoy es exactamente igual de relevante y de real que si hubiera sido en físico.
Ahora, esto no quiere decir que el físico vaya a desaparecer de ninguna manera. Al contrario, se resignifica y tiene más importancia todavía. Lo que pasa es que lo vas a cuidar más, porque vas a tener todo lo virtual y entonces cuando haces una conferencia física, lo que no tienes que hacer es poner un panelista ahí que esté una hora hablando. Lo que tienes que hacer es que la gente pueda hablar entre ella y que se puedan comunicar y todo eso, que es lo que nos falta, ¿no? Este poder, a la hora del café, lo más importante de una conferencia siempre es la hora del café, ¿no? No, y en ese sentido me pareció muy interesante desde que empezaste a hablar el tema de la narrativa. O sea, el contenido y la narrativa son esenciales porque, para como mí tú lo decías, al final de cuentas, las nuevas tecnologías son un medio. Son solamente un medio para llegar a nuestro fin, que es el que nos junta en estas charlas todos los meses, ¿no? Que es cómo proteger, cómo potenciar, cómo accesibilizar todo lo que es nuestro patrimonio y darle esa sostenibilidad que estamos buscando, ¿no? Así que yo creo que nos hemos llegado exactamente justo a tiempo al cierre de nuestra hora, Albert. Ha sido un gustazo tenerte aquí con nosotros y aprender un poco más de lo que son estas nuevas tecnologías. Como te comentamos, hay más preguntas, yo creo que las vamos a hacer llegar para que ningún problema, las respondas y poder compartirlas. La charla queda grabada y se subirá a la plataforma de Patrimonio Vivo del banco. Yo sé que también hay algunos links que tú pusiste para tener más información sobre las experiencias que nos has compartido. Evidentemente, pues nosotros seguimos a disposición aquí y contigo seguiremos en contacto, Albert, porque creo que hay oportunidades de colaborar por acá. Así que muchísimas gracias por nuestra parte, Albert, y muchísimas gracias a vosotros por nos acompañaron hoy. Hasta luego y hasta la próxima charla. Gracias, espero que sea pronto. Hasta luego.